Quiero que me acompañe en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y quiero continuar de lo que estuve hablando la semana pasada. Estuve hablando acerca de la fe. Acerca de la fe. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos por fe. Nosotros decidimos rendirnos. Nosotros decidimos rendir nuestra vida al Señor porque nuestra confianza está en que Él pagó un alto precio por nosotros. Lo creemos por fe para perdonarnos y para reconciliarnos con Él. Y este caminar en Cristo demanda mucha fe porque Dios es invisible. Dios es invisible y por eso demanda mucha fe para nosotros. Y yo voy a estar enseñando de por qué es que Dios espera, por qué Dios nos da la fe. Y no solamente te da la fe, pero llega tiempo en la vida donde Dios te prueba. Y Él prueba tu fe, Él prueba muchas áreas de tu vida. Y le voy a enseñar de por qué que Dios nos prueba en muchas áreas de nuestra vida. Pero hoy quiero hablarle de cómo es que Dios nos prueba a nosotros en la fe específicamente. La fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Voy a estar enseñando esto, pero primero vayamos a Josué capítulo 1, versículo 9. Y dice lo siguiente, dice, mira que te mando, esto le dice él a Josué. Hay una tierra prometida que Dios lo quiere llevar. Esto es en el Viejo Testamento. Hay una tierra prometida que Dios lo quiere llevar. Y a esa tierra Él le dice, en el proceso para llevarlo, encaminarlo a entrar a la tierra, esa tierra tenían ellos que entrar confiando en Dios. ¿Por qué? Porque tenían que pelear para tomar el territorio. Tenían que pelear para ellos tomar el territorio. Esto es lo que Dios le dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Dos cosas. Dice, te mando a que te esfuerces y seas valiente. Pero también Él añade y dice, no temas y desmayes. ¿Por qué? Porque el temor siempre te va a quitar el ánimo de lo que Dios te promete. El temor, anota esto, el temor y la duda son impedimentos y también son influencia de espíritu que viene sobre tu vida para impedirte que tú avances, que tú le creas a Dios y que tú avances a donde Dios te quiere llevar, lo que Dios te quiere dar o lo que Dios quiere hacer contigo. El temor y la duda son obstáculos que impiden el avance en nuestra vida. Y Satanás es un experto en levantar esto o influenciar esto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros vayamos, hagamos o estemos en acuerdo con Dios o le creamos a Dios. Porque eso es lo opuesto a la fe. Le dice, no temas ni desmayes porque, y Él explica, tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Ahora, ellos van a la tierra prometida. Dios le dice específico, tiene que ser valiente, tienes que agarrar fuerza, pero sobre todo tienes que creerle a Dios, no temas, no desmayes, donde quiera que vaya, pero anote esto también. Y es que Dios siempre va a ir contigo a donde Él te va a llevar. Dios siempre estará contigo y Él te encaminará hacia donde están sus planes y su propósito. Es aquí entonces donde esta palabra siempre se va a cumplir en tu vida de que Jehová siempre estará contigo. Porque Él es el que te encamina a donde Él te quiere llevar. Él es el que realizará en tu vida lo que Él te prometió. Él es el que te va a llevar donde Él te quiere llevar. Él te realizará en la vida. Él en su poder sobrenatural realizará en tu vida lo que Él te ha prometido. Pero Él te dice, no temas y desmayes, no temas y desmayes. ¿Por qué? Porque son impedimentos a tu llegar y hacer. Nuestro caminar en Cristo, entienda esto, nuestro caminar en Cristo, nosotros dependemos de Él. Dependemos de caminar con Dios. Tu relación con Dios es lo que te va a dirigir hacia la dirección que Dios quiere que tú vayas. Tu caminar con Dios. Ahora, se necesita mucha fe. ¿Por qué? Gente, si hay algo que el ser humano, con que el ser humano tiene un conflicto, es con algo desconocido. Este sentir, esta incertidumbre que nace en el corazón del ser humano, y por eso mucha gente no le gusta los cambios. Por eso, de hecho, hay muchos planes y propósitos que Dios, grande, que Dios tiene con cada uno de ustedes. Y Dios tiene que ir mostrándoselo poquito a poquito. Y Dios tiene que ir encaminándole poquito a poquito. Si te muestra las cosas grandes y extraordinarias, número uno, no lo vas a creer. O le vas a decir, Señor, conmigo no, usa otro. Así me pasó a mí, Señor, conmigo no, usa otro. Yo pararme delante de la gente y hablar. No, para mí eso era un terror.
Pero Dios me encaminó en cada etapa, pero en cada una de ellas Él me decía, no temas ni desmaye porque yo estoy contigo. Ahora, lo que hago ahora como pastor, gracias a Dios, que Él me pasó por el proceso necesario, pero parte de ese proceso, cada etapa donde Él me edificaba, requería un nivel mayor de fe. Y en cada etapa que yo estaba, donde yo incrementaba la fe, esa fe tenía que ser probada. Y le voy a explicar por qué. Me gustaría que anote estos puntos que quiero darle acerca de la fe. Tu fe siempre va a ser probada. Es necesario ser probada porque, anote esto, Dios siempre te da fe para varias cosas. Una de ellas es para lo que Él te promete y para el mandato que Él te da. Dos cosas. Dios te da fe y Él siempre te va a dar fe con la promesa y con el mandato que Él te da. Nuestro caminar con Cristo siempre demanda una relación con Él, porque siempre estaremos confiados. Nosotros dependemos de Él, nuestro cuerpo físico depende de Él, nuestra alma depende de Él, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo aquí en la tierra depende de Dios. Esa es la promesa de Dios cumpliéndose aquí en la tierra. Y necesitamos fe, porque hay una dinámica poderosa que cuando tú tienes fe aquí en la tierra, lo físico, la fe tiene tanto poder, porque la fe es una sustancia que viene de Dios. La fe tiene tanto poder que cuando tú la accionas, lo físico es movilizado para que se cumpla la promesa de Dios en tu vida. La promesa de Dios. Pero también hay otra dinámica que se necesita fe. ¿Y es para qué? Lo puede anotar. Número 1, la fe se necesita para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Lo segundo que se necesita fe es para tú obedecerle a Dios en tu caminar a diario. En lo que Él te ha prometido, pero no solamente eso, pero en los planes y propósitos que Él tiene contigo. A mí me tocó tener fe para yo poder estar a donde estoy ahora. A nosotros nos tocó fe para salir de una casa cuando éramos un grupito pequeño de 5, 6 o 7 personas. A nosotros nos tomó mucha fe para salir de esa casa, entrar a un local y tener que confiar en Dios por un alquiler de $3,000. Tuvimos que salir de nuestra casa y de ahí hoy en día, gracias a Dios, la iglesia ha ido creciendo. Hoy en día somos la iglesia, así como somos en la cantidad de personas que hemos aumentado mucho, hasta aquí Dios nos ha traído. Pero le digo esto, para que vaya entendiendo cómo opera Dios y cómo opera la fe. Nosotros primero tuvimos que salir de la casa a un alquiler, que en el momento éramos un grupito pequeño, pero entienda que la fe es lo que te moviliza a accionar para entonces ver el poder y las promesas y la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Lo repito, primero la fe es lo que te moviliza a accionar primero y el resto entonces empieza a movilizarse y empieza a cumplirse. Así funciona este caminar en Cristo. La fe, muchas veces nosotros queremos ver ver que Dios está obrando para entonces nosotros empezar a creerle a Dios y empezar a hacer en la vida, y no funciona de esa manera, no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la fe tiene un poder. La fe tiene un poder que moviliza el ámbito espiritual y conecta el ámbito físico. La fe es lo que te llevó a la salvación, no por obra, sino por fe, simplemente por fe. La fe te llevó a la salvación. Pero entienda esto, que la salvación no es solamente ir al cielo. La salvación no solamente consiste en que parto de esta tierra y estaré en la presencia de Dios por eternidad. La salvación consiste en Dios darte a ti todo lo que tú necesitas en tu diario vivir. Eso es parte de la salvación. La sanidad que tú necesitas es parte de la salvación. La provisión que tú necesitas a diario es parte de tu salvación, es parte del paquete completo de la salvación, es parte de. Si la fe es lo que me lleva a ser salvo, la fe en mi relación con Dios, rendido a Él, es lo que me lleva a ser salvo, es lo que me da el paquete de la salvación, pues esa misma fe es lo que te da acceso a todo lo que tú necesitas dentro del paquete de la salvación. ¿Me están entendiendo? Dentro del paquete de la salvación, una vez más, sanidad, provisión, sabiduría, unción, revelación, todo lo que tú necesitas, eso está dentro del paquete de un hijo de Dios que es salvo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, abre tu corazón y pídele con fe porque vas a recibir. Como hijo de Dios se supone que a ti no te falte. Como hijo de Dios, todo está disponible. Lo que pasa muchas veces es que nosotros como hijos de Dios no tenemos conocimiento ni de idea del derecho, el privilegio y la herencia que nosotros tenemos, y por eso muchas veces no pedimos, o si pedimos mal, porque no conocemos a Dios o no conocemos las palabras de Dios. Pero en el momento que le entregas tu vida a Dios, abre tu corazón y créele, porque hay muchas promesas que Dios quiere realizar en tu vida. Hay muchas promesas y simplemente créele, declárala y camina en ella. La promesa de Dios.
Lo segundo que quiero otra vez tocar es de que la fe también no solamente para recibir la promesa de Dios, es para tú caminar con Dios a diario. Ven aquí un minuto. Quiero hacer un ejemplo. Quiero darle esta ilustración. Dios camina contigo, pero Dios es un Dios invisible. Él está contigo. Entonces Dios nos da porción de fe. Anota esto. Dios te da fe junto con la promesa y el mandato. Él te da fe. Él es el que te habilita para tú creerle a Dios en la promesa y el mandato. Anote esto también. Dios nos da la porción de fe necesaria para el momento preciso. El momento estás pasando por una crisis, es la responsabilidad de Dios de darte a ti la fe que tú necesitas para tú sobrepasar la crisis, porque Él es poderoso. Él es el que te revela en tu vida y te dice, yo soy poderoso. Lo he sido, lo fui antes, lo soy ahora, lo voy a hacer más adelante, no importando la tormenta. Te he pasado por cuántas tormentas ya Dios no te ha ayudado a pasar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un aplauso, Rey. Ya te ha pasado por varias tormentas, se ha manifestado en tu vida, pero muchas veces si te enfocas de la relación con Dios, se te olvidó lo que Él hizo ayer, que es lo mismo que puede hacer hoy y lo va a hacer mañana. Son sus promesas. Por esa razón, el nivel, anota esto, quiero crecer en fe. Tu nivel de fe se incrementa de acuerdo a tu nivel de relación con Dios. ¿Quiere tener fe? Gente, en inglés dice que la fe es una sustancia. La fe tiene mucho poder. Le explico por qué. Dios es invisible, ¿verdad? Pero cuando yo camino con Dios, vamos a ilustrar, yo caminando con Dios, cuando camino con Dios, Él es el que me va dirigiendo hacia donde yo voy. Él es invisible, yo no lo veo. Pero siempre y cuando yo tengo una relación con Dios, siempre mientras yo tengo una relación con Él, Él me va encaminando en mi diario vivir como creyente. Yo no puedo agarrar otro rumbo y esperar que Él esté conmigo y que Él obre en mi vida, porque no es el rumbo, si no es la voluntad de Dios, no es el lugar preciso, yo no puedo. Él es el que me lleva, Él es el que me dirige. Y mientras tanto, Él me dice, ven, el dilema que tenemos nosotros como creyentes es que Dios es invisible y no lo vemos. Y lo extraordinario es que el diario vivir, nuestro mañana o nosotros entrando a un mañana, es futuro. No lo vemos. Por eso tenemos que confiar en Él. Nuestra relación con Dios es lo que nos habilita a nosotros caminar y estar con la expectativa que algo Dios va a hacer de acuerdo a lo que Él me prometió en el mañana. Pero yo me comprometo a caminar con Él. Yo me comprometo a caminar con Él. ¿Qué pasa? Él es invisible. Cuando Él está contigo, cuando tú ves que todo empieza a manifestarse milagrosamente en tu vida, es porque Él lo está obrando, porque estás caminando con Él. Él está contigo. Él está obrando. ¿Me están entendiendo? Mientras tú caminas en tu relación con Dios, puedes estar confiado. Pero tú tienes que caminar con Él. Él es el que te va a encaminar a ti a los planes y propósitos que tiene contigo. En el diario vivir, en tu mañana, Él es el que te va a encaminar. Y mientras Él camina contigo y tú le crees y estás en acuerdo con Él porque tienes una relación con Él, tú puedes confiar de que en el ámbito espiritual invisible tiene poder para cambiar lo físico, que aunque tú veas crisis, aunque tú veas tormenta, tú no estás solo. Él te está encaminando en la tormenta. Él mismo te está encaminando y Él se está asegurando de Él sostenerte a ti y Él mismo estará obrando. Él abre camino. Él en su poder sobrenatural, Él fue el que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. El agua sostuvo a Pedro. Pedro se salió de la barca. Y mientras Pedro tuvo su enfoque en Cristo, Cristo se aseguró por su palabra que fue enviada, que le dijo, Pedro, ven. Pedro, por esa palabra, mientras él tuvo su enfoque en Cristo y caminar hacia Cristo, el agua, la naturaleza, lo físico tuvo que sujetarse para poder sostenerlo. Ese es el poder de Dios en el momento porque le creó Dios. Ahora, se levanta una tormenta y se levanta una crisis. ¿Qué pasa? Eso sucede. En el momento que Pedro quita la mirada de Cristo, en el momento que mira la tormenta, la fe empieza a desactivarse y lo que entra es un espíritu de miedo y un espíritu de duda. Ese es el desenfoque en tu diario vivir. No lo permita. Dile que está a tu lado, no lo permita, viejo. ¿Por qué? Porque esa crisis, esa tormenta están ahí ¿para qué? Para debilitarte a ti en tu fe. Y como te estás debilitando ya en tu fe, esa fuerza, poder sobrenatural que viene de tu relación con Dios, porque estás desenfocado en los problemas, en la crisis, en la tormenta, cuando Dios te promete que Él está contigo, ese desenfoque es lo que te debilita a ti y empieza a debilitar lo físico que estaba a favor tuyo. ¿Están de acuerdo conmigo? Gracias, hijo. Den un fuerte aplauso al Rey. Como hijo de Dios,
Me gustaría que anote esto. Yo quiero que todos ustedes, todos los días, estén siempre con una expectativa sobrenatural de Dios haciendo algo en tu vida. Yo siempre estoy en una expectativa sobrenatural. El hecho de que nosotros estamos en este lugar, el hecho de que estamos clamando ya para este territorio que Dios tiene para nosotros, sea que lo compremos, sea que lo alquilemos. El otro tamaño de teatro que caben 300 personas, ya lo estamos orando, ya le estamos creyendo nosotros. Pero desde que yo me convertí, yo he vivido una vida sobrenatural. Siempre he vivido una vida de experiencia sobrenatural. ¿Ha conocido usted de personas que siempre tienen testimonios sobrenaturales de cosas que Dios está haciendo? Siempre. Esa es mi expectativa. Yo siempre ando buscando eso, siempre quiero ver. No es que yo quiero ver una manifestación de los milagros de Dios. No, yo quiero en mi relación con Dios que todo lo que me hace falta, que Dios lo supla. Y siempre estoy con esa expectativa. Y por eso yo primeramente lo oro, se lo espero, lo oro y estoy con la expectativa. Cuando tú oras, atención aquí, cuando tú oras, gente, lo más poderoso para traer cambios en el ámbito físico es la oración tuya. Es lo más poderoso. Pero dentro de la oración, anote, dentro de la oración, esto es lo que me ha funcionado a mí, esto es lo que yo entiendo bíblico. Cuando se trata de la oración, se trata de dos dinámicas poderosas. Número uno, anótalo, la primera, tú le presentas a Dios tus necesidades. Pero pastor, ya Dios lo sabe. Pero tú tienes dos opciones. Cuando tienes necesidad, tú tienes dos opciones. O escuchar y obedecer a Dios o hacerlo a tu manera. La oración es lo que te desenfoca de lo natural, de hacer las cosas a tu manera. Que de hecho, dar un codazo que está a tu lado y dice, ya eso no funciona bien. Hacer la cosa a tu manera no funciona, ya tú lo has tratado, has fracasado. Cuando tú entras en oración, pero ya Dios lo sabe lo que yo necesito. No, lo que Dios necesita es primeramente verte cara a cara. Porque eso muestra que tú eres un ser dependiente de Él. ¿No es una relación que decimos que tenemos con Dios? ¿No decimos que Él es nuestro Padre Celestial? ¿No anhela usted que su hijo todos los días en la mañana lo salude? Mi hijo no me saluda. Yo digo, mi hijo, ¿qué pasó? Good morning, así le digo a mi hijo, good morning. ¿Por qué? Ese es el anhelo de Dios primordialmente contigo, número uno. Número uno, tu relación con Dios es en oración, tu comunión con Dios. Cuando tú oras, tú dices, Señor, yo dependo de ti. Eso es fe, eso es fe. Lo segundo es que ya después que tú oras y hablas con Dios, aquí en la tierra te toca hacer unos factores que traen cambios y anótalo. ¿Cuál es? Empezar a declarar la palabra de Dios, número uno. Profetizar, que significa profetizar la palabra de Dios, pero tú eres una persona de autoridad. Aquí nosotros tenemos en la tierra autoridad dado por Dios. Yo tomo la palabra y como la palabra tiene poder, yo empiezo a declarar al contrario de lo que yo veo. Si veo un problema financiero, yo empiezo a declarar que Dios suplirá todo lo que me hace falta. Si tienes tu cónyuge que habla diferente, que se queja mucho, tú le dices, hey, Dios dice en su palabra que Él suplirá todo lo que le hace falta. Vamos a ponerlo en orden. Vamos a activar nuestra fe. Vamos a activar nuestra fe. Lo primero es, empieza a declarar tu relación con Dios. En el tiempo de oración, activa la fe y empieza a declarar las promesas de Dios sobre tu vida. Todo empieza a traer cambio. Todo empieza a sujetar. La palabra de Dios creó todo. Cuando tú desatas la palabra de Dios, eso es sustancia poderosa que procede de ti como un agente de Dios. Y cuando tú empiezas a declarar las promesas de Dios sobre tu vida, esa palabra no es en vano. Esa palabra empieza a trabajar y a movilizar y a traer cambios en lo físico. La oración consiste en tú hablar con Dios, pero parte de la oración es tú empezar aquí en la tierra a declarar la palabra de Dios. Lo tercero, anótalo, empieza a atar lo que no pertenece en el asunto. Lo que no está a favor tuyo, acostumbra. ¿Se acuerda la serie que enseñé acerca de cómo atar y desatar? Acceso, acuérdense de eso. Empieza a atar, prohibir. Tú mismo prohíbes aquí en la tierra. Yo prohíbo lo que no pertenece, lo que no va, lo que no está a favor. Y esto se necesita fe para poder hacerlo. Se necesita fe para poder hacerlo. Nuestra relación con Dios, me gustaría, ¿para qué Dios nos da fe? En nuestra relación con Dios, Dios nos da fe para nosotros poder creerle a Él. Número uno, para nosotros poder creer en Él. Número dos, anótelo, para nosotros poder creerle a Él, no solamente creerle en su existencia, eso es bien básico, sino nosotros también creerle a Él. Lo tercero, anote lo tercero, para vivir una vida en Cristo hasta su venida necesitamos fe, porque si no vamos a vivir una doble vida. ¿Cómo se vive una doble vida? Implementando métodos humanos. Desenfocándonos de Dios te lleva a ti a caminar en métodos humanos o en métodos carnales
o a tener expectativa falsa de lo que tú esperas, que tristemente no es algo que Dios te prometió, como les enseñé la semana pasada, que les ilustré. Toma esto en cuenta. Cuando Dios pone fe en ti, es para movilizarte. Esta fe que Dios pone en ti es para tu diario vivir, para que le creas en su promesa y para que camines según su mandato. Esa es la fe que Dios te da. Lo pone en ti para que tú le creas. Y lo cuarto, anote esto. Dios también te da fe para que tú no seas llamado por la tormenta ni movido por las aflicciones. Muéstrame a alguien flojo en la fe. Muéstrame a alguien débil en la fe. Y el mundo, Satanás y la circunstancia y todo siempre escucha voces, siempre son llevados, siempre tristemente la persona dice lo que dice la palabra. En Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8 habla de una persona con poca fe. Porque si tu fe te ancla en el Señor, si tu fe es lo que te mantiene firme en el Señor y el Señor es el que te lleva y Él está contigo y estás confiado, como le dijo Josué, le dijo no temas ni desmayes, yo estaré contigo, tú vas a caminar hacia adelante en tu diario vivir y no eres sacudido, no pierdes sueño, tú sabes quién tú eres, tú sabes hacia dónde tú vas y tú sabes quién es el que está contigo, están conmigo. Ahora veamos qué pasa cuando nosotros no tenemos fe. Santiago 1, capítulo 1 del 6 al 8 dice, pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante, a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Santiago capítulo 1 del 6 al 8 dice versículo 6 que la persona que no tiene fe o duda, anote esto, la duda es la guillotina de la fe. La duda es la guillotina de la fe. ¿Qué me ayuda a mí a lidiar con la duda? Mi relación con Dios. A donde tú pones más tu mirada, lo que tú más contemplas en tu mente, sea real o no, en tu mente se vuelve una realidad. Se lo explico. El doctor da un diagnóstico. El doctor dice, de acuerdo al hecho, dice, no, esto es un hecho. Los profesionales, el equipo de tecnología muestra esto y esto y esto. Es un hecho. Pero mi Dios es más grande que cualquier hecho. Y Él tiene todo poder para cambiar cualquier cosa que es un hecho. Y Él desata su palabra que es real, que por sus llagas nosotros somos curados. Y esa palabra es lo que trae el milagro para cambiar todo de lo que una vez fue un diagnóstico no a favor tuyo, a un diagnóstico donde dice, ya yo no veo el tumor, ya yo no veo el cáncer. No sé qué fue lo que sucedió, pero ya yo no lo veo. Ese es el milagro. No vivimos nosotros siempre con la expectativa de ver un milagro de Dios en mi vida. Él está conmigo por esa razón. Si hay un diagnóstico que un doctor me quiere dar a mí, aunque sea profesional, aunque la tecnología lo indique, es un hecho. Pero yo tengo que predicar. Yo tengo un propósito mañana. Por eso mi cuerpo tiene que sanarse. Porque tengo que cumplir propósito en la vida. Por eso mi confianza está en lo que Dios me promete, en lo que Dios me dijo. Esa es mi confianza. ¿Qué pasa? Que si empiezo a dudar y empiezo a contemplar y empiezo a analizar hubo un pastor que se murió de cáncer. Sí, y era un predicador. Empieza entonces yo a dudar. Y dice, bueno, ¿y si le pasó a ese, pueda que me pase a mí? Ahí entra la duda. La duda es la guillotina de la fe. La fe es la esperanza que tú tienes para agarrarte de la palabra de que por sus llagas nosotros somos curados. Esa es la fe. Gente, la fe es una sustancia que atrae la promesa y se cumple en tu vida. Esa es la fe. Como Satanás lo sabe, siempre va a venir con una voz ajena, debilitarte en la fe, para crear duda, que es la guillotina de la fe. Porque en el momento que empiezas tú a dudar, ya eso empieza a ser tu realidad. Ya tú te ves muerto. Ya te ves ya con el cáncer avanzado. Todavía el cáncer no está en la etapa 1 y te vas a imaginar el cáncer en la etapa 4. ¿Por qué? Porque te desenfocaste. Pusiste tu mirada y empezaste a contemplar. Y eso, aunque no estás en etapa 4, cuando estás en etapa 0, o algo que un puntito que el doctor vio, ya te lo imaginas en la etapa 4. ¿Sabes qué? En tu mente ya eso se volvió una realidad. En tu mente ya la etapa 4 se volvió una realidad. ¿Cuál es el eso? Por eso es la guillotina de la fe. No lo permita. La mente es creativa. La mente se imagina cosas. Y lo peor del caso, que el ser humano siempre tiene la tendencia de imaginarse lo peor de todos los casos. ¿Por qué? ¿Por qué teniendo un Dios que dice estoy contigo? Yo no estoy. Hey, si Dios te ha traído a donde tú estás, si Dios ha cambiado
tu vida, tu persona, tu carácter, que es algo sobrenatural. ¿Saben qué es lo que Dios ha hecho contigo? Mira, el milagro más grande que Dios ha hecho contigo es hacerte la persona que tú hoy en día eres. Mano, viejo, si te ha cambiado, hasta aquí te ha traído, el resto para Él eso es nada. Para eso Dios no es complicado. Gente, me gustaría que anote esto. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros por fe, nosotros andamos, no por vista. Todo creyente tiene que caminar por fe, no por vista. Si caminas por vista, te vas a desenfocar. Si caminas por vista, tristemente, aquello que tú ves entra de influencia y puede ser una realidad y empieza tu mente a activarse creativamente y imaginarse lo peor. Tu caminar en Cristo tiene que ser por fe. Un Dios invisible, pero su promesa, aunque no la vea, yo estoy con la expectativa de verla cumplida. Se levante tormenta, se levante crisis, aflicción, al Dios todopoderoso que me ha salvado. Ese es el Dios en el cual estoy confiado. No, I don't care si es problema financiero. No, I don't care si está sucediendo en mi matrimonio. En el Dios que yo conozco, el Dios que me libertó a mí personalmente, de lo que yo viví, aún yo merecerme años en la prisión, el mismo Dios que me salvó, me sacó por amor y misericordia, es el mismo Dios que va a orar ahora en mi vida. Ahora, me gustaría que anote lo que es una prueba. ¿Qué es una prueba? Prueba es, anótelo, es el examen de parte de Dios. Prueba, digan conmigo prueba. Es el examen de parte de Dios que comprueba tu calificación en cualquier aspecto espiritual. Lo repito, ¿qué es una prueba? Es el examen de parte de Dios, es un examen de parte de Dios. Es una prueba este es un examen en el ámbito físico. Todo el mundo tiene que pasar por prueba y ya le voy a explicar por qué. Pero anote, prueba es el examen de parte de Dios que comprueba tu calificación en cualquier aspecto espiritual. ¿Por qué digo aspecto espiritual? Porque en cualquier área de tu vida eres probado, tu carácter es probado. Anote esto también, ¿por qué? La prueba, anote esto, la prueba comprueba. Tomas un examen, esta semana tuve el examen en la universidad yo. Gracias a Dios saqué un 82, ¿ve? Quería sacar 10, pero saqué un 80. En psicología, eso es fuerte, gente. Ténganme en oración. Sí, lo necesito porque estoy en planes de lo que Dios ha puesto en mi corazón, de abrir programas, hogares para poder tratar con gente que están luchando con drogadicción o cualquier tipo de adicción, no importa la drogadicción, ¿verdad? Pero tengo que pasar por este proceso de preparatoria universitaria para poder trabajar con ese índole. Acuérdense de mi pasado, por algo Dios me sacó de ahí, soy testimonio caminando. Yo sé que porto el testimonio y puedo ser una persona de influencia para poder ayudar a muchos. Cuando antes yo contribuía tristemente a la destrucción de la humanidad, en el narcotráfico, hoy en día sé que puedo ser un instrumento útil para el Señor, para la edificación y la salvación y la liberación de muchos que tristemente están atados. Amén. Tomando un examen, ese examen me comprobó a mí que cuando yo saqué el 82, yo esperaba más. Pero estaba tan ocupado en mi diario, en mi semana como pastor, que yo sé, cuando vi ese 82, yo entendí que yo no estudié lo suficiente. Yo sabía, ¿verdad? Pero le dediqué el tiempo necesario. Tal vez sucedía, pero 82 es bueno, ¿sí? ¿No? Yo siempre busco un 100. Yo siempre busco el máximo, así soy yo. Yo siempre me gusta empujarme pero he estado tan ocupado que no pude estudiar como quería para sacar más de 90, pero saqué un 82, ok. Pero ¿qué pasa? Que eso me comprobó a mí, número uno, me comprobó el nivel a donde yo estaba. Cuando tú eres probado, te comprueba a ti el nivel donde tú estás. ¿Pero para qué? Dios no lo hace para avergonzarte. Dios lo hace para que tú mismo te evalúe y tú digas en Cristo, yo puedo ir por 100, puedo ir por más. Entonces anota esto, las pruebas. ¿Por qué? ¿Qué es el propósito de las pruebas? Número uno, anótalo. Las pruebas comprueba a dónde está tu fe cuando tu fe es probada. ¿Está en tu mente o está en tu espíritu? Anote esto. Cuando la fe está en tu mente nada más, tú puedes ser fácilmente sacudido por la duda o por el miedo. Cuando la fe está en tu mente, le voy a explicar ahora cómo funciona, o le voy a ilustrar lo que significa entre la mente y la fe, a dónde está tu fe. Y número dos, anota esto, pero cuando la fe llega a tu corazón, la fe puede llegar a tu mente o la fe puede llegar a tu corazón, tú posees, cuando la fe está en tu corazón, tú posees la convicción en la revelación de Dios, su poder y su promesa, cuando la fe está en tu corazón. Ahora, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Ya le dije,
La prueba comprueba dónde está tu fe. Y número 2, la prueba comprueba si tu fe es momentánea o es consistente. La prueba comprueba a dónde está tu fe. Y número 2, también tú tienes que ser probado a ver si tu fe es momentánea o es consistente. ¿Por qué? ¿A dónde está la credibilidad de que tú tienes fe? Le explico esto. Nuestro caminar con Dios es a diario. Dios tiene planes y propósitos con todos ustedes. Si es por nosotros, si es por muchos de ustedes tienen sus planes, si quieren mudar, si quieren ir, quieren hacer negocio, quieren abrir, quieren hacer una cosa, quieren hacer la otra. Si no está dentro del plan de Dios, Dios no está contigo. Vas a tener que hacer muchos esfuerzos humanos para poder prosperar en lo que tú quieras hacer, si es un empeño o algo personal tuyo. Así no funciona. Aquí en la tierra, el que tiene una relación con Dios, tiene que buscar, Señor, ¿qué tú quieres conmigo en la tierra? Eso es lo mejor. Porque tiene que ver con propósito, razón de tu existencia. Eso es excelente, porque entonces Dios está contigo. Acuérdense que Dios quiso llevar a el pueblo de Israel y lo dijo a Josué: dale para adelante, entra a la tierra, a la promesa, al plan que tengo contigo. Siempre y cuando tú estés alineado al plan y propósito de Dios en tu vida, siempre puedes estar confiado de que Dios está contigo y que Él te va a respaldar, que Él va a proveer, que te va a mantener sano y que Satanás no puede hacer contigo lo que le dé la gana, porque está dentro del plan y propósito de Dios en tu vida. Anótelo. Plan y propósito de Dios. Sencillo. ¿Cómo yo sé que estoy en el plan? Estás en el tiempo correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Lo repito. ¿Cómo yo sé que estoy dentro del plan de Dios? Estoy en el tiempo correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto o haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Estoy alineado. Es ahí donde esas bendiciones siempre Dios estará contigo. Estás fuera de su plan, vas a tener que hay matrimonios que se han roto porque no están dentro del plan de Dios. Empiezas un negocio, no hay nada. Si Dios te ha llamado, dale para adelante, Dios te respalda. Eres llamado a ser un empresario, dale con todo. Pero si Dios tiene otros planes contigo, hacia otras direcciones, ahí donde Dios está contigo y Dios te bendice. Si te empeñas a hacer otra cosa, Dios te dice: what are you doing? You're going to be wasting time. Vas a estar gastando tiempo. Tengo planes y propósito contigo. Cuando esté listo para escucharlo, cuando esté listo para obedecerlo, acuérdese que la fe no solamente es para recibir las promesas, la fe también es para caminar en obediencia. ¿Se acuerda que le dije eso? La fe es para caminar, recibir la promesa, pero también es para caminar en obediencia. Porque ¿cómo toma fe? My God, a mí me tomó mucha fe para hoy en día yo ser un pastor. ¿Cómo me tomó fe? Me tomó fe para empezar la iglesia. Yo sabía que ser pastor no era fácil. Empezar la iglesia, llevamos 7 años como iglesia, todavía toma fe para entrar a ese territorio que Dios tiene para nosotros. Sea que lo compremos o sea que nosotros alquilemos, porque la iglesia va creciendo. Pero ¿cómo toma fe para nosotros poder hacer esto? Pero le digo esto, tu fe tiene que ser probada. ¿Por qué? ¿Qué comprueba que tú puedes ser confiado? ¿Qué comprueba en el día de mañana? ¿Qué comprueba? Yo como pastor, Dios tenía que probarme a mí antes de ponerme en cada etapa de mi vida, porque antes de ser pastor fui evangelista. Pero Dios tenía que probarme a mí que cuando, ¿sabe cuántas iglesias a diario cierran? ¿Sabe cuántos pastores guindan la toalla? Y dice, hace poco, un pastor amigo mío guindó la toalla después de 6 meses de abrir la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Etapas antes, su fe no fue probada, o si fue probada la pasó y quiso brincar al próximo nivel sin su fe comprobarle a él que no está listo. ¿Por qué? Quien queda desacreditado o quien queda manchado, ¿sabe quién es? La iglesia. Y la gente, por eso es que hay mucha gente que tienen un mal concepto de lo que es una iglesia, tienen un mal concepto de quién es Dios por el mal testimonio de otros. Tu fe tiene que ser confiada. ¿Por qué? ¿Qué comprueba que tú puedes ser confiado en el día de mañana? Tu caminar en Cristo siempre es un nivel mayor. Dios dice que nos lleva de gloria en gloria y victoria en victoria. Nuestro caminar en Cristo siempre son en etapas. Cada etapa necesita tu fe. Cada etapa es tu servicio en el momento. Muchos de ustedes sirven en diferentes departamentos, ujieres. Pero tú no sabes en tu mañana que Dios tiene bueno preparado para ti. Así empecé yo como líder de ujier. Yo fui líder de ujier por muchos años, por 4 o 5 años. Empecé con 4 ujieres, terminamos ya cuando entregué el ministerio de ujier. Entregué el ministerio como con 50 ujieres, donde yo me crié, la iglesia donde yo me crié. Pero pasé de ser un líder de ujier, siendo fiel, creyéndole a Dios. Hoy en día soy un pastor. En lo poco le fui fiel, en lo mucho Dios me puso.
Pero de ese entonces hasta ahora fueron diferentes etapas en las cuales yo fui probado. Fueron diferentes etapas en las cuales mi fe pudo ser probada, pudo ser confiada. ¿Y qué comprueba la credibilidad que tú tienes? ¿Qué? La prueba. La prueba comprueba tu nivel de fe. Ahora, hay 3 lugares donde se puede cimentar la fe. Anótelo, 3 lugares donde la fe se cimenta. La fe puede llegar a tu alma. Al aspecto, anótelo, el aspecto emocional de tu alma. Eso es cuando la fe, Dios te da una palabra y tú la crees, pero queda todavía en esa parte de tu alma que es las emociones. Anótalo, tus emociones. Número 2. La fe cuando llega a tu mente, cuando llega a ti de parte de Dios, es para movilizarte a salirte de la barca, a hacer cosas, actos sobrenaturales. Es tu diario vivir con Cristo. Es tu diario vivir con Cristo. Si vives una vida ordinaria como creyente, si vives una vida ordinaria, es tiempo de activar la fe para vivir una vida de experiencias sobrenaturales de lo que Dios tiene en planes y propósitos contigo. Te lo digo yo como pastor. Así mismo Dios me llevó de un nivel a otro. El tercer lugar donde la fe se planta es en el Espíritu. Ven acá una vez más. Es en el Espíritu. Rapidito, ven. Quiero que vea esto. Quiero ilustrarle esto. La semana pasada se lo enseñé, pero quiero ilustrarle ahora solamente con él. Ponte de este lado. Cuando Dios quiere depositar fe, cada etapa de tu vida, cada uno de ustedes está en diferente etapa de su vida. Lo primero que Dios hace es, en cada etapa en la cual tú te encuentras, Dios sabe la tormenta, Dios sabe la aflicción, Dios sabe la escasez, Dios sabe los líos financieros que tú te has metido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sabe los problemas, los líos financieros que tú te metes, ¿verdad? Dios te promete, dice, yo supliré todo lo que tú necesitas. Entonces Dios tiene que poner fe. Dios dice, Él pone fe de que Él suplirá todo lo que te hace falta. Te metiste en el lío, Él te va a sacar, tranquilo, ten paz. Pero Él viene y lo deposita en tu espíritu. Él lo deposita en ti. Pero esa fe tiene que llegar de tu espíritu. Otra dinámica, let me get your Bible. Otra dinámica de cómo Dios opera es que la fe viene también por la palabra. Tú escuchas la palabra, pero la dinámica es diferente. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone la fe en ti, es tu responsabilidad mira aquí, de tú buscar palabra. Es tu responsabilidad. Muéstrame a alguien débil en la fe. Es una persona que no pasa tiempo en la palabra. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre tu espíritu y el psíquico, o tu mente, o tu alma. Tiene que haber una conexión. Cuando tú entras palabra, busca palabra, entra por tus ojos, pero esa palabra tiene que llegar de tu psique y conectarse con la fe que Dios pone en tu corazón para tú creerle a Él. Tiene que hacer una conexión. El problema que tenemos muchos creyentes es que pensamos, atención, saca esta mano, la varita más. La fe viene por el Espíritu de Dios en tu relación con Él y Él lo deposita. En tu relación con Él. ¿Qué pasa? Que hay gente que quiere palabra, pero no quieren pasar tiempo con Dios. Esa fe que viene por la palabra solamente se queda en tu psique, se queda en tu alma. No se moviliza o no te moviliza. ¿Por qué? Porque el alma tiene pensamientos, emociones y decisiones. La fe muchas veces viene y se queda solamente en la mente y las emociones, pero no te moviliza a accionar de acuerdo a lo que tú crees. La fe sin obra es muerta. Una persona que tiene fe, tú te das cuenta por su hablar y su caminar. No importa la tormenta, no importa la crisis que está viviendo. Es impresionante ver una persona que camina por fe. ¿Por qué? Porque va siempre persistente. Una persona que camina por fe no se puede parar. El diablo no puede. Entienda que la duda y la incredulidad viene para paralizarte, para inmovilizarte, para que no haga la voluntad de Dios, para desanimarte. Una persona con fe es una persona persistente. Una persona persistente que continúa y persevera y continúa en adelante. Eso es lo que hace la fe. Pero ¿cuál es la unión que te lleva en eso? Mano, ya, acá, una relación con Dios, deposita fe en ti. Tú recibes palabra, el poder de la presencia de Dios y la palabra que llega en tu mente es lo que te moviliza para entonces esa fe baja a lo que es la voluntad y empiezas tú a caminar de acuerdo a lo que tú le crees a Dios. Si no tienes una relación con Dios, por lo más que tú leas Biblia, no te va a funcionar. Es bueno leer palabra, pero Dios dice, conéctate conmigo, que yo soy el que voy a hacer que esa palabra se haga rema en ti y sea lo que te movilice. Ahora, hay gente que no tiene ni palabra
no tiene ni relación con Dios, y lo que tiene una expectativa falsa, declarando yo creo por fe, yo creo por fe, yo creo por fe. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están viendo con sus ojos, están siendo influenciados por el mundo físico, y eso es lo que quiere llegar a su mente para movilizarlo en algo que ni Dios lo ha mandado, ni Dios le ha prometido. Y es así como le enseñé la semana pasada, que muchas personas se decepcionan creyendo y esperando de Dios lo que Dios no le ha prometido, porque todo lo que Dios te promete viene de su espíritu a tu espíritu. Lo que Dios no le ha prometido, lo que Dios no le ha dicho, casándose con gente que Dios no lo ha mandado, haciendo cosas que Dios no le ha mandado, porque Dios no se lo puso en el corazón, sino que fue influenciado por cosas externas, por los sentidos, los 5 sentidos, los portones al alma, y fue movilizado. Piensa que Dios no fue Dios. Termina entonces en el momento que eres probado en eso que tú piensas, en eso, ya cuando tú ves que todo se derrumba, tristemente mucha gente se decepciona, mucha gente se desorienta. Anoten esto. Gracias. Den un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Cristo. ¿Qué riesgo hay cuando tu fe no es probada? Anótalo. ¿Qué riesgo hay cuando tu fe no es probada? Anótelo. Y con esto termino. Donde no hay fe, siempre va a haber un nivel de incertidumbre. Donde no hay fe, y Dios no puede trabajar con una persona incierta, una persona insegura, porque va a estar de doble ánimo. Va a estar con Dios un día y en la carne ahí se levanta un problema. Un día va a estar confiado con Dios, otro día va a estar tratando de resolver el problema en su naturaleza humana, carnal. Dile que está a tu lado, eso no funciona. Eso va a empeorar la situación. Métodos humanos, métodos carnales, especialmente si tienes un dilema donde controlabas mucho en la vida, ¿verdad? Si tú te acostumbras a tener todo bajo control, qué difícil muchas veces entregarle la cosa a Dios porque es invisible, y tienes que confiar. Eso es en fe, que la cosa se vaya a resolucionar sin tú tener que meter la mano. Si metes la mano, dile que está a tu lado. Si metes la mano, vas a empeorar la situación. No meta la mano, dile que está a tu lado, no meta la mano. Deja que Dios sea Dios. Si no eres probada, si tu fe no es probada, anota esto: donde no hay fe, hay incertidumbre. Por lo tanto, si Dios te da una asignación y en el camino tienes una crisis de fe, si tú no eres probado, si tú no eres calificado y tú mismo te muestras de que yo necesito aumentar mi fe, necesito aumentar mi relación con Dios, necesito aumentar mi relación con Dios y necesito aumentar conocimiento de palabra, si tú no eres probado, puede llegar un tiempo de crisis. Y habrá una gran probabilidad, anótalo, una gran probabilidad que vas a abandonar la asignación y los planes y propósitos que Dios tiene contigo, y fácilmente te regresas al mundo. Te regresas al mundo. Número 2, ¿qué riesgo hay si tu fe no es probada? Anótalo. En el camino, no importando los años que llevas en Cristo, fácilmente puedes empezar a aplicar métodos humanos para ver el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Hoy en día se ve aún en el ministerio, aún en las iglesias. Se ve gente tratando de usar métodos humanos para el crecimiento de la iglesia, métodos humanos en el mover profético, métodos humanos. Es aquí donde la persona fácilmente entra en un gran error. ¿Por qué? La persona, ¿cuál es el desespero? Se siente decepcionado, se siente que Dios no está en el asunto, se siente que llevo años con Dios y veo que no avanzo en las finanzas, en mi matrimonio, en mi persona. ¿Sabe qué es lo que pasa? Estás desenfocado en tu relación con Dios. Estás desenfocado en lo que dice la palabra, porque necesita de los dos, la presencia y su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe viene como fruto del Espíritu de parte de Dios. Lo repito, la fe viene como fruto de parte de Dios, y la fe viene también por el oír la palabra de Dios. Cuando esas dos se juntan, gente, no importa la tormenta, no importa la crisis, tenlo por seguro que aunque venga la tormenta, la palabra de Dios dice que aquel que está parado en la palabra, aquel que recibe la palabra y la camina a diario, tu diario caminar en la palabra, en tu relación con Dios, aunque venga la tormenta, dice que aunque venga la lluvia, aunque venga el río y te agolpee, dice que después de todo la persona se mantiene firme sobre la roca, parado en Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso al Rey. ¿Eso es lo fuerte?